El Centro Cristiano El León presenta. Hace un tiempo atrás, yo recuerdo muchos sucesos de sueños. Y en los sueños yo veía accidentes, veía personas que morían. Me empecé a asustar. Como todo el mundo dice, ¿será que estoy comiendo de más en la noche? Porque uno piensa eso, el hígado no te está funcionando bien y te trae esta situación. Pero entonces el Espíritu que nos habla no nos deja duda por qué está sucediendo eso. Y Él entonces comienza a hablarme y a decirme que era necesario que yo orara cada vez que tenía esas situaciones. Y entonces empecé a estudiar la palabra y empecé a darme cuenta de que el Señor cuenta con los que se presentan en todo momento en su presencia. Usted está ahora en su presencia, usted está adorando, viene, busca del Señor. Entonces el Señor cuenta con usted. Y oiga bien, porque usted tal vez en uno de estos días tenga un sueño donde ve a alguien que necesita algo y ve una situación y usted dice, ¿y por qué yo tuve este sueño? Porque el Señor le muestra a usted que ore por esta persona que no conoce, que tal vez sea en la otra parte del mundo y que esto usted nunca la va a ver, pero que el Señor la está utilizando a usted, que ore para cancelar una situación, un atentado, un accidente. Esto quiero compartírselo a muchos, porque sé que muchos me están diciendo, me está sucediendo esto, ¿qué hago? Eso es lo que tienen que hacer. Oren. Si Dios les muestra a alguien mientras oran un rostro y dice, ¿y este rostro? Oren por ese rostro, salvación o lo que le guía el Espíritu. Un ataque a niños, ataque a matrimonios, oren conforme el Espíritu les va guiando. ¿Por qué digo esto? Usted está en esta casa y esta casa es una casa de revelación. Si usted dispone su corazón a buscar a Dios, dispone su corazón, va a empezar a tener revelación. Revelación de la palabra, revelación en sueño. Usted no va a querer meterse en problemas. ¿A quién le gusta meterse en problemas? No sé, excepto que alguien diga, a mí me gusta meterme en problemas, pero la verdad, yo no quiero meterme en problemas. Pero el Señor cuenta contigo a causa de ser un adorador, a causa de buscar su rostro. Dios te va a abrir una puerta y tú dices, ¿y esto? Camina por ahí. Y después hay una situación y dices, uy, ¿para qué me metí por acá? Pero ¿será que yo me confundí? ¿Será que, cómo es esto? Dios te guió porque era necesario que te encontrara con una dificultad, porque Él quería hacer algo. ¿Cuántos entienden que debe haber menos de nosotros y más de Él? A mí no me gusta que me digan loco. La verdad, a mí no me gusta que me digan loco. Pero supuestamente debo ser interpretado por muchos como un loco. Porque los hombres de Dios, las mujeres de Dios, son locos. Hacen cosas alocadas. Hacen cosas que el resto no le entiende. Dicen cosas que otros no entienden. Hoy quiero hablarles de Daniel. Daniel sí que estaba loco. ¿Cuántos conocen al profeta Daniel? ¿Alguna vez leyeron de él? ¿Verdad que sí? Yo no sé. Por ahí, si yo me hubiera puesto a hablar con él,
en este tiempo tal vez lo hubiera podido entender un poco conforme a lo que leo y la revelación. Pero en ese tiempo ponerme a hablar con Daniel era ponerse a hablar con un lunático. A decir, tú estás loco, no está bien. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Daniel, él recibió una revelación extraordinaria. ¿Qué tiene que ver Daniel con una revelación tan grande? Tiene que ver con cualquiera de nosotros que podemos recibir en estos tiempos revelación, interpretación. Le cuento por qué. ¿A cuánto le gusta pedir perdón? Me levanta la mano uno por acá. ¿A cuánto le gusta pedir perdón ajeno? ¿Cómo sería esto? O sea, voy a pedir perdón por él, voy a pedir perdón por ella, voy a pedir perdón por el que está allá arriba. ¿Cómo es eso? O sea, presentarme delante de Dios y decir, Señor, te pido perdón por el pecado de mi hermano, el pecado de mi hermana. Daniel estaba haciendo eso. Daniel estaba pidiendo perdón a Dios por el pecado del pueblo, por el pecado propio de él, la iniquidad de él. Yo me imagino, cuando un corazón pide perdón realmente de lo más profundo, me imagino, a veces trato de decir, ¿no? ¿Cómo habrá sido su oración? Señor, cuán cansado debes estar de todos nosotros que fallamos y volvemos a fallar. Cuán cansado debe estar de todos nosotros de ver tu gloria y que nosotros seguimos haciendo lo incorrecto. Me imagino esa oración tan sincera. ¿Sabes una cosa? Una vez veníamos viajando nosotros y eran como las 3 de la mañana y nos estábamos moviendo a una iglesia y llevábamos a alguien en el vehículo. Y nosotros a las 3 de la mañana lo que hacemos es empezar a orar. Haya y que esté y el que no esté, oramos y adoramos a Dios. Y empezamos a adorar a Dios y empezamos a orar a Dios. Y de pronto la persona que estaba allí con nosotros empezó a hablar en lengua, empezó a llorar, empezó a recibir de Dios. ¿Qué es lo que pasó? Es que nosotros estábamos pidiendo perdón por el pecado, por la falencia. ¿Sabe que cuando uno pide perdón al Señor por el pecado, por la falencia, baja la presencia de Dios con revelación? Cuando uno de corazón, porque uno dice, pero ¿qué yo voy a pedir perdón por aquel? Que se la arregle, es problema de él, ¿verdad? Yo me hago cargo de lo mío, pero ¿y del abuelo, de la abuela, del tío, de tu hermano? ¿Quién? ¿Verdad? Nosotros tenemos que presentarnos ante Dios y hacer estas cosas. Ahora, note esto tan impresionante. Daniel estaba haciendo eso. Yo quiero que me entiendas cómo es que Daniel recibió la revelación más extraordinaria. ¿Cómo es? ¿Cómo fue el parámetro? ¿Qué condiciones? Si pudiéramos pedirle al Señor las condiciones climáticas, inclusive que nos mostrara para ver si nosotros también. Lo único que había era un corazón sincero pidiendo perdón y adorándolo a Dios. Mientras, dice su palabra, mientras yo estaba arreglando, mientras yo estaba pidiendo perdón, aún estaba en ese momento, descendió un ángel para traerme un mensaje de Dios, una revelación de Dios. Y comenzó a decirle el ángel, eres muy estimado,
Y esta es la revelación de las 70 semanas. Y el reloj será Israel. 70 semanas. ¿Alguna vez alguien escuchó hablar? ¿Leyó alguna vez de las 70 semanas? ¿Alguien sabe de las 70 semanas? Me levanta la mano y me dice: yo sé de las 70 semanas. Si no, tranquilo, no la levante. ¿Sabe? En estos tiempos está sucediendo en Israel, como en los Estados Unidos, están estudiando las profecías de Daniel. Están estudiando en estos días lo que equivale a una situación futura, lo que viene. Y le cuento para acelerar esto. Algunos de los que estudian en Israel, o los rabinos, se presentaron ante lo que nosotros sabemos o conocemos como si fuera el presidente, el primer ministro le llaman allí, para decirle que conforme a lo que ellos vienen estudiando y conforme a lo que se está acercando, le piden que empiecen a construir el tercer templo. ¿Qué es esto del tercer templo? He estado escuchando a algunos rabinos que la gente le pregunta, gente como tal vez yo o ustedes, que le preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cuándo es que, qué es lo que hace falta o qué es lo que está faltando para que el tercer templo comience a edificarse? Yo quiero pedirle que tengan mucho cuidado en esta ciudad y en las ciudades donde haya personas que no confiesen a Jesucristo como su Salvador. Puede venirle aquí un judío, un maestro, a querer enseñarle a usted, pero si usted no está en el Espíritu, usted va a terminar siendo quien niegue a Jesucristo. Tenga mucho cuidado, abra sus oídos. He escuchado a un rabino decir que solamente tenemos que nosotros hacer lo correcto. A Dios no le interesa expiación por los pecados. Más bien a Dios le interesa que usted no mienta, que usted ame a su prójimo, que usted no dé falso testimonio, que usted haga lo correcto. O sea, ¿cuántos saben de esto? Todos sabemos que es así. La palabra nos dice que es así. Pero cuidado, mucho cuidado. No porque usted y yo nos decidamos a hacer esto, el Mesías va a venir. El Mesías, Yeshua, Hamashiach, Jesús, el Mesías, va a regresar por la revelación que Dios le dio a Daniel. No va a regresar porque usted haga las cosas bien. Gloria a Dios si usted hizo las cosas bien. Bien ahí, porque lo que yo sí entiendo, que cuando en un hogar destruido y que está el odio, el rencor, la falta de amor, uno se enciende a adorar a Dios, a buscar a Dios, ¿qué va a hacer? Jesús va a venir al corazón de él y ese corazón va a hacer que el resto de la casa entre en amor, en amistad con Dios. Yo puedo decir esto, una casa, otra casa, una ciudad.
pero no puedo decir Jesús ya vino. El tercer templo se va a construir porque el mundo está haciendo así. No, se tiene que cumplir la palabra. La palabra se debe cumplir. Ahora, hay un suceso de cosas que usted y yo deberíamos saber. Las 70 semanas, esto le digo para los que estudian la palabra y para aquellos que muchas veces me llaman para hacerme esta pregunta: ¿en qué año? ¿Qué año? ¿Cómo es esto? Bien, Israel tiene un calendario diferente al resto del mundo. Dios, cuando le habla a Daniel, o la revelación le llega a Daniel, no nos llega a nosotros los gentiles. Nosotros somos las naciones, pero el Señor le habla y le da un mensaje de las 70 semanas a su pueblo, a Israel. Quien quiera hacer un cálculo de días y de fecha, se va a encontrar con algunas situaciones que no puede entender. Primero, Israel, su año es de 360 días. Para nosotros, el resto del mundo, nosotros tenemos 365 días. Cuando hacemos la cuenta de las semanas, allí empiezan los problemas. Para aquellos que les gusta estudiar y anotar, anoten. Una semana equivale a 7 años judío, no del calendario del resto del mundo, judío. ¿Ok? Me puse a sacar la cuenta de una semana y entonces empecé a hacer un poco la cuenta y me di cuenta que empiezan a correrse los meses. Una semana, 7 años en el calendario hebreo. 7 años para nosotros es 7 años y un mes más. Mire cómo se va corriendo en una semana. Mire cuántos errores se pueden cometer a la hora de estudiar la palabra. Cuando leemos de las 70 semanas, mire, una semana se corre 30 días y así se va corriendo sucesivamente. ¿Por qué digo esto? Porque algunos se ponen a discutir muchas veces de la palabra, pero no toman en cuenta ciertas cosas. Entonces, quiero que lea conmigo. ¿Cuántos quieren pedir revelación? ¿Verdad que necesitamos pedir revelación? Ok, mire, en el libro de Daniel capítulo 9, vamos ahí, Daniel capítulo 9, versículo 23. Espero que lo haya encontrado. El 22 también. Podríamos leer 9:22. No está mal los dos. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. ¿De dónde salió? Porque él dice que salió de algún lugar. ¿Sabe de dónde salió? De la presencia en el trono del Señor. Salgo de ahí, Daniel. ¿Cómo es esto? Siga leyendo. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Qué cosa? Traer sabiduría, enseñártela. Wow. Enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí el Señor comienza a revelarle lo que va a pasar en el mundo.
con Israel. ¿Se acuerdan que Jesús, antes de ser crucificado, Él dijo, estaba con los discípulos, ¿y qué le estaban mostrando? El templo. ¿Cuántos se acuerdan de esto? Y le estaban mostrando el patio, le estaban mostrando el lugar, le estaban mostrando todo. ¿Y Jesús qué dijo? De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad que sí? La revelación de lo que él estaba recibiendo y diciendo, lo afirma uno de los pasajes bíblicos que recibe nada más y nada menos que Daniel. Qué lindo es estar en el Espíritu. Yo no sé si a usted anhela estar en el Espíritu, porque Daniel podía entender lo que venía para el futuro. ¿Cuántos de ustedes saben lo que viene ahora en el futuro? Yo sé que si de acá a un año me porto bien, mi seguro, lo que va a venir es un ascenso. Ese es su futuro. No, yo sé que si hago las cosas bien, voy a comprarme el carrito, el auto, lo voy a cambiar. Eso es lo que usted cree. Pero ¿qué es lo que Dios quiere para usted? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué cosas? Los planes de Dios para ustedes es que ustedes empiecen a entender la revelación, porque ustedes tienen que traer a toda su familia a la presencia de Dios. Toda, ¿oyó? Usted dice, pero mi esposa es cabezón, mi esposa es complicada. Cuando usted entiende la revelación de la palabra, ¿sabe qué? Usted va a decirle, mi amor, por favor, te pido en el amor de Dios, acompáñame a la iglesia. Pero ¿por qué tanta insistencia? ¿Qué te pasa? Es que tú no sabes. Necesitamos todo ir a la iglesia. Cuando entiende la revelación, usted se maneja de esa manera. Entonces, vamos a ver esto, la revelación, la última semana, hay 70 semanas, y leamos un poco. En el mismo libro de Daniel, cuando él empieza a recibir la visión, podríamos leer del 24, podríamos leer más adelante, ¿sí? Pero vamos a ir conforme a lo que el Espíritu nos va guiando en este día. Leamos primero esto, el 27, 9:27 del libro de Daniel. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la última semana que Daniel recibe en la revelación. La última semana habla, si leen bien ustedes, habla de un constante presentar sacrificios, un constante presentar delante de Dios en ofrenda animales. Dice que a mitad de semana, si estamos hablando a mitad de semana, serían de una semana, ¿cuántos serían? 7 días. A la mitad de la semana son 3 días y medio, ¿verdad? Entonces, 7 días en este formato que Dios le muestra a Daniel, 7 días son 7 años. A la mitad de semana son 3 años y medio. ¿A dónde
¿En qué lugar se le va a cortar la oportunidad a Israel de presentar sacrificios? En el templo. El templo no existe. El templo no está. ¿Sabía usted? Pero sí Israel está dando gritos que ya tienen la vaca roja para hacer ¿qué? Sacrificios. ¿Qué indica esto? Esto está indicando que tienen todos los utensilios, que tienen todos lo que es la orden sacerdotal, todos los sacerdotes, toda la vestimenta sacerdotal lista. ¿Para qué? Para empezar a hacer sacrificio. Nosotros tenemos que entender uno de los órdenes que el Señor le dio a Israel. Cuando empezamos a ver esto, vamos a notar, y quiero que por favor al menos ustedes anoten, yo no sé, pero al menos anoten, para que llegue a activarse la última semana, donde en la última semana esto es para Israel. Para Israel lo más importante, porque el mensaje, ¿a quién se lo mandó el Señor? ¿A las naciones? No, a Israel. ¿Pero qué con nosotros? Bien, primero tenemos que entender el suceso de lo que viene para que nosotros nos podamos encuadrar en qué va a pasar con nosotros y qué de nosotros. Usted se pone a hablar con un judío y le dice: usted es un impuro, usted no pertenece al pueblo de Dios, usted no tiene nada que ver con nosotros. Y es verdad, nosotros no somos judíos, pero por haber rechazado, y esto es bueno porque yo sé que hay muchos que miran esta enseñanza, por haber rechazado el segundo Mesías, nosotros fuimos abrazados por esa gracia y misericordia. ¿Saben quién fue el primer Mesías para los judíos? Ellos lo saben, pero el segundo Mesías no lo aceptan. ¿Saben quién fue el primer Mesías? El primer Mesías fue Moisés. ¿Sabían ustedes? Cuando Israel estaba esclava en Egipto, ellos sabían de una profecía que vendría un Mesías a libertarlos. Entonces, ¿qué? Apareció el Mesías y los libertó. Y el pueblo judío testifica, alaba a Dios, exalta a Dios, porque después ¿qué? Entraron a la tierra prometida, entraron a eso. ¿Ahí qué? Ahí entendieron ellos del Mesías, el primero. Pero entonces no comprendieron lo que el Padre quería hacer. Y cuando vino Jesús, ahí fue que ellos rompieron la cadena y no entendieron las 70 semanas. Ojalá pueda seguir el orden que le voy a explicar ahora. La primera semana uno lo puede ver en el libro de Daniel capítulo 9 verso 25. 7 semanas habla, 9:25, y lea conmigo. Le voy a explicar las primeras 7 semanas. Anote, primeras 7 semanas. Vamos a ver en el libro de Daniel 9:25. Y en el mismo libro de Daniel 9:25 también nos habla de las 62 semanas. ¿Me sigue, no? Bien, leamos el 25. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden que se le dio para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesús. Habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, déjeme que más o menos le pinte el cuadro. Habla de la reconstrucción. ¿Se acuerdan de Nehemías? ¿Verdad? La reconstrucción. Hasta el tiempo donde aparece Jesús, el Mesías. Desde las 7 primeras semanas hasta las 62 semanas que habla aquí, ahí es ¿cuánto? Ayúdeme, yo creo que no, la matemática no me falla, ¿sería cuánto? 69 semanas, ¿verdad? 69 semanas. Pero falta una semana está faltando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, para que nosotros podamos entender que realmente ya se cumplieron 69 semanas, debemos seguir leyendo. Lea conmigo entonces el 25. ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá, ¿cuánto? 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y el templo, en tiempos, ¿qué cosa? Angustiosos. ¿Se acuerdan que Jesús qué dijo? No quedará piedra con piedra. Ese templo estaba ¿qué? Destruido y lo volvieron a restaurar. Ese fue el segundo. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Al Mesías. Mas no por sí, o sea, no porque él quiera. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará, ¿qué cosa? Todas las devastaciones durarán hasta el fin. Lo crucificaron a Jesús. Después de la crucifixión de Jesús, los judíos no pudieron interpretar lo que el Espíritu les está hablando por la revelación de Daniel. ¿Qué dice que iba a haber? Devastación. ¿Qué dice que iba a haber? Caos. Venga conmigo ahora a nuestros tiempos. Desde la época de que Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que primero sucede? Un terremoto. Y después de ese terremoto, que es una gran señal, comienza a haber ¿qué cosa? Guerra. Tras guerra, devastación. Tenemos guerra mundial. Tenemos grandes inundaciones. Tenemos terrible situación en el mundo. Dando el cumplimiento, dice,
62 semanas, pero que hubo 7 primero de la reconstrucción. Así que 7 más 62, estamos hablando de ¿qué? De 69 semanas. Pero ¿qué con la que falta? ¿Qué es lo que pasó? Es que no entendieron el resto de los judíos, y nosotros la iglesia sí tenemos que entender esto. El reloj siguió funcionando. El reloj siguió funcionando, pero de otra forma. Porque algunos dicen se paró el reloj. Bueno, si hablamos de seguir contando las 70 semanas, sí, se detuvo. ¿Qué ocasionó que se detuviera o de qué manera está funcionando el reloj? Cuando Jesús muere y resucita, se activa el período de la gracia. Para aquellos que estudian la Biblia, la sexta dispensación, el período de la gracia, el período del Espíritu Santo. ¿Se acuerda que dice? Es mejor que yo me vaya, porque el que va a venir, el Espíritu, y Él les recordará y Él les hablará. ¿No se acuerdan de Jesús que decía eso? Y Él mismo me lo está recordando, el Espíritu me lo está recordando. Ahora, las 69 semanas para los judíos se detiene el conteo de la última semana. Para nosotros el reloj nunca se detuvo. ¿Por qué no se detuvo? Porque la gracia abarcó en estos 2000 años. La gracia. Ahí la iglesia comenzó a crecer. Ahí la iglesia fue perseguida. Ahí la iglesia fue destruida. Ahí la iglesia de la ceniza el Señor la levanta. Ahí la iglesia continúa. Persecución. Ahí conocemos a Saulo, Pablo, Saulo. Ahí vemos el mensaje que llegó a los gentiles, que ha llegado a nuestras vidas, la revelación. ¿Y qué es lo que está pasando? Está pasando que está a punto de activarse la semana que falta, la semana 70. Hay una sola cosa que la está deteniendo. ¿Oyó? Una sola cosa. Los judíos no van a entender esto. Algunos discuten de esto, algunos se desentienden con esto, o sea, cuestionan esto. La semana 70 arranca después del gran suceso. ¿Cuál es el gran suceso? El Señor viene a la tierra. Pero oiga, es muy importante que muchos judíos que puedan estar escuchándome entiendan esto. El Mesías que rechazaron, el Mesías que ustedes esperan, que viene de la casa de David, sí, viene de la casa de David, vino Jesús. Lo rechazaron, no lo entendieron, lo crucificaron. Él viene a la tierra como ustedes esperan. ¿Viene a qué? A traer justicia. ¿Viene a qué? A hacer guerra, a liberar a los judíos. ¿Es verdad? Pero antes de que la 70 semana, la semana 70 empiece, Él va a hacer una aparición. Y esto es importante para usted, porque aquí encajamos nosotros. Él va a aparecer en los cielos llamando a la iglesia. ¿Oyó? Llamando a la iglesia. Recuerden, Él vino a cumplir ¿qué? La semana 62 más 7 semanas que habían atrás son 69. ¿Ahí qué? La paró. Jesús mismo paró el conteo para el pueblo judío, pero para nosotros empezó
un conteo. ¿Cuántos dicen se nos acaba el tiempo? No escucha a los predicadores que dicen se nos acaba el tiempo, se acaba el tiempo. La gente que lo escucha dice, este está loco, este no. El que lee la Biblia sabe que el mundo no se acaba, que continúa. Pero ¿por qué insistimos que se acaba el tiempo? ¿Por qué insistimos que para el pueblo de Dios el tiempo ya se acaba? Porque se va a cumplir la palabra que va a arrancar la semana 70. Y para que la semana 70 arranque, Él tiene que arrebatar a la iglesia, se la tiene que llevar. Qué impresionante. Por eso digo que la semana 70 está por dar inicio. Solo basta recordar algunos pasajes de Jesús para entender que la semana 70 puede ser que inicie mañana mismo. ¿Me está escuchando? Mañana mismo. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? Sigue haciendo lo suyo, siga trabajando, de verdad, hay que trabajar, uno tiene que hacer sus cosas. Pero quiero que sepa esto. La semana 70 puede mañana mismo iniciar. ¿Cómo podemos ver? ¿Cómo podemos interpretar esto? Bien, vamos al libro de San Mateo 24:32. Si no tiene Biblia, anote. Después en la casa lo va a ver a esto. Vamos a ver lo que habla el libro de San Mateo 24. Esto es bien interesante. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? Epa, alguien necesita agua acá. Veo como que alabe a Dios, porque es verdad, el tiempo se acaba para nosotros, porque viene ¿qué? Nuestro Redentor. 24:32. Así dice: de la higuera aprended. ¿Sabe que en mi Biblia yo tengo marcado cuando Él profetiza? Y esto es una palabra profética de Jesús. Yo sé que en muchas de las Biblias no está marcado, pero para que entienda, desde el 32 al 34 es una palabra profética. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Wow. Los judíos, los discípulos, ¿cuándo será tu regreso? ¿Cómo será esto? Cuando la higuera florezca, cuando esté a dar fruto. Déjeme contarle de Israel. Ojalá pudiera viajar, pero Israel está tan hermosa. He estado viendo videos de amigos, apóstoles que han estado aquí en esta casa, que han viajado a Israel y muestran la belleza de Israel. Muestran los lugares históricos, la ciudad vieja y la ciudad nueva, los lugares donde hubo bautismos, los lugares donde todo eso está florecido, bien preservado. Cuando Jesús dijo que la higuera estaría florecida, tenemos que interpretar lo que Jesús le quiso decir a los judíos. ¿Cuántos tienen negocio acá? Me van a entender esta frase. Cuando el negocio empiece a florecer. ¿Qué quiere decir el negocio empiece a florecer? Cuando el negocio empiece a dar ¿qué? La ganancia, el fruto, ¿verdad?
Porque la flor aparece o florece cuando ¿qué? Cuando todo va bien. Jesús estaba diciendo lo mismo. Aprendan de esto, cuando la higuera empieza a dar fruto, tecnológicamente, lo que Israel ahora está haciendo es increíble. Está llevando personas de todas partes del mundo a que visiten Tierra Santa. ¿Sabe que Israel tiene cero, oiga bien, cero inflación? Nosotros que vivimos en un país que hoy tenemos esto, mañana estamos por acá abajo, pasado por allá arriba, allí está en cero. ¿Qué es esto? La palabra de Jesús cumpliéndose. Nosotros tenemos que ser observadores de la palabra. Tenemos que darnos cuenta que Israel está lista, preparada para la última semana. ¿Qué es lo que más anhelan? ¿Qué es lo que más desean los judíos? El templo. Queremos sacrificios al Señor. Nos faltaba la vaca roja, ya la tenemos. Los utensilios, ya los tenemos a todos. La ropa sacerdotal, ya la tenemos. Todo está listo para iniciar la última semana, los 7 años. Y nosotros tenemos que saber que para que dé inicio a esa semana, ¿cuántos han venido a los institutos bíblicos y que le he enseñado? ¿Cuántos se acuerdan cuando yo le dije, ¿cuándo acaba la última dispensación? ¿Cuándo es que corta la última dispensación? ¿Se acuerdan alguno? ¿Con qué? Con el arrebato. ¿Se acuerdan? Yo se los enseñé a ustedes. Yo le dije, se acaba la 6ª dispensación, la iglesia se va con el Espíritu Santo. Y acá en la tierra no queda más nada. O sea, no queda el Espíritu Santo. Entonces, esto es bueno decirlo, esto es bueno, esto es buenísimo. La guerra que está haciendo en este tiempo sobre la iglesia de Jesucristo, Leviatán, Luzbel, Satanás, la pierde, la va a perder. La palabra dice que el Espíritu Santo quien cobija, el Espíritu Santo, Salmo 91, ¿quién podrá pasar sobre esa cobertura? Nadie. Él nos guarda, nos protege. El Espíritu se llevará a la iglesia y dice que a causa de no haber podido derrotar a la iglesia y que la iglesia sale victoriosa, volverá su rostro sobre Israel e irá hacia Israel para hacerle guerra. Dígame una cosa, en todo el mundo, a quien confiese a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ¿qué le hacen? La guerra, lo descapitan. Aún usted, porque está aquí en esta iglesia, a usted le hacen guerra. Wow, qué tremendo. Veamos algo más que Jesús dijo, pero en otro pasaje. Libro de San Lucas 21, verso 29. No estamos lejos, estamos ahí nomás. 21. No me puse a hablarle de las 7 semanas y de las 62 semanas porque me va a llevar varias prédicas, pero le quería, vamos a decir, centralizar en el punto donde estamos. Ojalá me pueda entender, porque yo sé que muchos que miran este mensaje me van a decir, pero no explicó bien de las primeras 7 semanas y de las 62 semanas. Si pongo a explicarme esto, no alcanza este mensaje. Quería explicar de la última semana. 21 del libro de San Lucas 39. ¿Lo encontró? Bien. Y leemos 29. Dije 39, 29. No sé de dónde saqué eso.
Ok, aquí estamos. 29 que dice así. Y también les dijo una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Acá está hablando de ¿qué? De higuera y está hablando de árboles. Qué bueno. Cuando ya brota, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabéis que está cerca el reino de ¿qué? Qué mensaje más poderoso. Porque leímos antes, ya no hablaba de eso, sino que hablaba del cumplimiento. Pero acá agrega algo más, ¿Sabed qué? ¿Sabed que está cerca el reino de Dios? La higuera, Israel, está florecida. La nación de Israel es el peso pesado en este momento del mundo. Nosotros tenemos que saber que se acerca el reino de Dios. Para nosotros, el Redentor, para llevarse a su amada a la boda del Cordero. Y el Espíritu saldrá de este lugar, porque el Espíritu Santo está aquí por nosotros, por la iglesia. ¿Cuántos adoran? ¿Cuántos hablan con el Espíritu Santo? Qué bueno que usted lo haga. Qué bueno que usted lo haga. Hágalo, porque Él está aquí por nosotros. Si Él se va, usted se va. ¿Oyó? Si Él se va, usted se va con Él a la presencia de Jesús, a la boda del Cordero. Allí dará inicio a la semana. La primera parte. ¿Sí? La primera parte. Porque se acuerdan que va a haber una reconstrucción del templo. Y va a haber también, para que puedan entender, un continuo sacrificio. Pero a mitad de la semana se parará. Y ahí empezará ¿qué? El desastre, la guerra, la persecución para Israel. Israel va a ser destruida. ¿Oyó? ¿Y qué nosotros? Nosotros, conforme a la palabra, hay muchas escuelas bíblicas que explican otra cosa. Nosotros tenemos que saber que nosotros vamos a estar en la boda del Cordero. Y aquí en la tierra, la última parte será un desenfreno total de Satanás por tomar control del mundo. Y que cuando termine la cena de la boda del Cordero, nosotros regresamos aquí a la tierra. Y cuando Él regrese, regresará para poner las cosas en orden. Déjeme leerle este pasaje. Cuando la higuera está florecida, ¿verdad? Cuando la higuera está florecida. El libro de San Lucas 21, estamos leyendo 29, 30, 31 y ahora le leo el 32. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Bueno, Israel floreció en el año que en las Naciones Unidas le dejó regresar y empezaron su reinado. Hace muy poquito ellos estuvieron celebrando el 70 aniversario. ¿Está conmigo? 70 aniversario. Y empezaron a hacer fiestas de todo tipo. El día que empezaron las celebraciones, ¿qué es lo que sucedió en la frontera? ¿Ustedes saben?
fueron atacados. El ejército de Israel fue atacado por lo que viene a ser los palestinos, porque ese mismo día ellos celebran como la celebración de la vergüenza, la celebración de la desgracia. ¿Por qué? Porque Israel se constituyó nación. Miren cómo es eso, ¿no? Y fueron a la frontera a tirar piedras, a agredir. Y ustedes ya les dieron las noticias, la cantidad de personas que murieron. ¿Para qué? Para generar un conflicto ¿qué? Mundial. Israel está florecida, iglesia. Israel y el resto del mundo está por oír un aviso mundial. La Biblia habla y dice que en el tiempo de la semana que falta hablarán y dirán paz. ¿Sabe que todos los países del mundo, los que tienen armas nucleares, han dejado de construirlas? Pero el último que falta para poder decir tenemos paz, ya no construimos armas de esta magnitud, armas nucleares. ¿Sabe quién es? Corea del Norte. En poco tiempo usted va a oír un mensaje al resto del mundo. Es que van a decir, hemos logrado lo que Naciones Unidas ha estado luchando desde hace años, luchar por la paz. La palabra dice que cuando escuchen hablar de paz y que hablen de seguridad, allí dará inicio también otro aviso del fin de los tiempos. Iglesia, nosotros sabemos bien lo que está sucediendo, pero también sabemos que el ataque de Luzbel contra la iglesia en este último tramo va a ser terrible. Muchos de ustedes van a ser atacados para no congregarse. Muchos de ustedes van a ser atacados para no orar. Muchos de ustedes van a ser atacados para no leer la palabra, la revelación. Porque serán abiertos sus ojos. El mundo está ocupado. El mundo tiene que estar ocupado para que no comprendan lo que está sucediendo. ¿Podrá Luzbel con todo su armazón y con todo su ejército y con toda la tecnología tratar de entretener a los hijos de Dios? Pero hay algo que no puede controlar, es el espíritu que está aquí. Y es el espíritu que va a ir a hablar a tu corazón, el espíritu que va a hablarte en sueño, el espíritu que va a testificar de que el tiempo, oiga, el tiempo para la iglesia, importante que lo diga bien esto, el tiempo para la iglesia está acabado. Porque cuando se inicie la última semana, usted no tiene parte en esa cuestión. El que tiene parte en esa cuestión es Israel y el resto del mundo. Usted no cuenta en eso. ¿Cuántos de ustedes, después de lo que han visto en el mundo, de lo que saben, inclusive de las persecuciones contra tu familia,
contra tu persona, contra esta casa, pueden seguir siendo los mismos. Puede seguir siendo el mismo. Yo creo que no puede seguir siendo el mismo. Tienes que rendir tu corazón 100% a Jesucristo. Tienes que rendir tu vida. Pero justo ahora, yo me imagino a algunos de ustedes, pero justo ahora que me va bien con el negocio, pero justo ahora que está floreciendo, usted me viene a hablar de esto. Yo no quiero venir más aquí. Es que si está sucediéndote eso, es porque papá Dios te ama. Porque papá Dios quiere mostrar su gloria sobre ti. Sé sabio. Sé una mujer o un hombre sabio. No permitas que Mamón, no permitas que la persecución, no permitas que el ataque en contra de tu matrimonio, en contra de tus hijos, la pérdida de un ser querido, la situación con tu vecino, te saque de hacer lo que tienes que hacer en este tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tu familia tiene que estar aquí. Tienes que luchar como un hombre, como un guerrero, como una guerrera. Traer a tu familia a la iglesia. ¿Por mí? No. Porque si el espíritu se va, ¿qué de tu familia? Tú dices, pero yo busco, ellos no me quieren oír, ellos no me quieren escuchar. Mira, voy a decir una vulgaridad, yo sé que muchos se pueden ofender. Tráelo de los pelos a la iglesia. Usted está loco. ¿Ah? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Si sabes que sigue caminando tu hijo una cuadra, en la esquina lo van a matar, ¿qué harías? Dime, ¿qué harías? Tú no vas para la esquina. No, es que yo tengo que ir. Tú no lo agarras de los pelos, lo dejas sin pelo. Es preferible que esté calvo, vivo, calvo, y no que llegue a la esquina con todos los pelos pero muerto. Es preferible que tú te esfuerces y que te diga, está loca, está loco. Oye, es preferible que te traten de esa manera, pero que tú lo traes a la casa del Señor. ¿Y qué? Aquí el Espíritu de Dios le va a revelar. Aquí el Espíritu de Dios lo va a llenar de su presencia. Porque el tiempo se acaba. Voy a corregir, el tiempo está acabado. Ponte de pie porque el tiempo de este mensaje también está acabado. En el tiempo de la última semana, el pueblo de Israel celebrará tanto, porque han pregonado tanto de esto, celebrarán tanto. Nosotros ya estamos viendo la celebración. Le doy esto para que usted también lo tenga. Busque, ponga ¿a cuánto le gusta estar en internet? Yo sé que todos. No venga a decir que no. Si no es con la computadora, es con el teléfono, las aplicaciones, todo le permite hoy en día. Entre a su teléfono, busque, ponga cámaras en vivo, cámaras de televisión, cámaras de monitoreo en vivo. Israel ponga. Y usted va a ver una continua situación. Va a haber muchas cámaras, muchísimas. Le van a mostrar el muro de los lamentos, le van a mostrar la frontera, le van a mostrar la Israel moderna, le van a mostrar todo y usted va a ver que Israel florecida.
la palabra se cumple. Yo no sé, usted, si espera oír otra cosa, ¿se acuerdan? Yo les hablé a ustedes y les dije, muchos no entenderán hasta que suceda lo que sucede. Muchos no entendieron cuando Noé le decía, viene un diluvio, muchachos, viene un diluvio. ¿Y qué? Y no. Cuando vino el diluvio, ya nadie podía subir arriba, ya era tarde. Ahora en este tiempo, el Señor está hablándole a la iglesia que se prepare y al resto, a su familiar. El Señor lo está utilizando a ustedes. Vayan, háblenle con el corazón. Digan la palabra. Mira, nos enseñaron esto. Yo no sé cómo explicártelo, pero ve a la iglesia. Aquí le vamos a enseñar, aquí le vamos a explicar. No, es que yo no hablo porque tengo miedo de que... ¿Tenés miedo de que tu hijo, tu esposo, tu esposa llegue a la esquina y muera? Voy a decirlo de nuevo. Arrancale los pelos, pero no dejes que llegue ahí. Vamos a orar. Hay algo que el Señor me pidió que te dijera. No te quejes de lo que estás viviendo. No te quejes de lo que estás sucediendo. Dale gracias a Él, me dijo. Que le demos gracias a Él, porque es necesario esto. ¿Estás sin trabajo alguien? No te quejes por no tener trabajo. Necesitas prendas, no te quejes por eso. No te alcanza el dinero, no te quejes por eso. Es necesario. ¿Te sientes perseguido? No te quejes por eso. Hablan mal de ti, no te quejes por eso. Es necesario. Se tiene que cumplir la palabra. Se tiene que cumplir. Yo sé que el Señor te ha hablado en este día. Solo me resta decirte esto: no dejes de adorar a Dios. No dejes de venir a la iglesia. Yo sé que el Espíritu te habla. Sé que Él lo está haciendo. Sé que Él te está diciendo: esta es tu casa. Este es el lugar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu aún está sobre la tierra. El periodo de la gracia, el reloj para la iglesia de Jesucristo está llegando a su final. Y así dará inicio el reloj profético para Israel, la última semana. Señor, pedimos por nuestra familia que aún no comprenden, como en los tiempos de Noé, no comprendían y no subieron a la barca, al arca. Así muchos no comprenden y no suben a la iglesia, no van a la iglesia, no buscan tu palabra. Por favor, salva al resto de nuestra familia. Salva a la esposa, salva al esposo, salva a los hijos, salva a los nietos, salva a los bisnietos, salva a los parientes, salva al resto de la familia. Sálvalos, Señor. Que cada situación de persecución, que cada situación que vivimos sea para nosotros un aliento a seguir adelante. Un aliento sabiendo que esto es a causa de que el tiempo para la iglesia
se está acabando. Trae sobre nosotros tu espíritu de paz. Trae sobre nosotros el espíritu de comprender. Vamos, levanta tu mano y declara conmigo: trae sobre mí, Señor, en este día el espíritu de revelación. La revelación sea ahora sobre mí. Pon tu mano en la cabeza ahora. En el nombre de Jesús, Señor, lo mismo que recibió Daniel, ahora que lo recibamos nosotros. En el nombre de Jesús, todo bloqueo que había se sale. Todo bloqueo se sale. Y declaro que ahora queda libre nuestra mente, nuestros ojos espirituales, todo para recibir y comprender la revelación de estos tiempos. En el nombre de Jesús, decláralo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden celebrar que Dios es bueno? Nos habla. Él tiene palabra para nosotros. Él es bueno.